Este proyecto lleva por nombre los modos de habitar en asentamientos informales, caracterización del barrio Villa Llanet en Mariquita, Tolima, perteneciente a la línea de investigación Hábitat Sociocultural, integrado por los estudiantes Cristian Camilo Ordóñez y Brian Simijaca. Por consiguiente, empezaremos con la contextualización del sitio de trabajo. En la presente investigación se estudió la situación actual de la comunidad Villa Llanet, asentada a un costado de la reserva forestal del municipio, más exactamente en el cerro suroccidental del casco urbano, donde se asientan varias comunidades catalogadas como informales, de las cuales tomamos como estudio de caso la comunidad de Villa Llanet por sus características particulares en cuanto a temas socioculturales, urbanos y arquitectónicos. Esta investigación centra la mirada en una forma alterna de caracterizar los modos de habitar en comunidades asentadas de manera informal, por medio de una metodología de valoración que estudia aspectos físico-espaciales, socioculturales, simbólicos, desde una perspectiva fenomenológica, desde la cual puedan entenderse las diferentes lógicas de ocupación y apropiación del lugar. Así, de esta manera, el trabajo se desarrolla por medio de cuatro objetivos específicos, donde el primero consta del planteamiento de la metodología de valoración para identificar los modos de habitar en el asentamiento informal. La estructura metodológica se planteó desde tres dimensiones fundamentales, donde consiste en una dimensión físico-espacial y temporal, que están medidas por las prácticas como dimensión sociocultural, que nos determinarán la valoración en tres escalas como dimensión valorativa. Para poder medir y comprobar cada dimensión fue necesario diseñar e implementar unas herramientas de medición con las que se logró obtener la información: registros fotográficos, fichas técnicas, entrevistas, etc. Seguido a lo anterior, entramos en el cumplimiento del segundo objetivo, que es la caracterización de los modos de habitar, empezando por la dimensión físico-espacial, que se compone de tres aspectos: lo urbano, lo arquitectónico y lo ambiental, donde lo urbano se categoriza en los vacíos, donde se identificó el plan caracterizado por ser el núcleo central y principal del asentamiento, donde suceden variedad de actividades sociales y comunales. Dentro de los vacíos se encuentran los intersticios, donde se identificaron tres tipos: intersticios de permanencia, intersticios de práctica culinaria y de transición, y de cultivo. En los de permanencia se son caracterizados por el compartir entre habitantes y el ocio. En los de transición y culinaria, por el uso particular de preparación y conectividad entre las casas, y los de cultivo, donde se recurre a las costumbres campesinas de cultivar frutas, verduras y la crianza de animales. De igual forma, dentro del urbano se caracterizaron los bordes existentes en el asentamiento, como el borde nororiental y el suroccidental, donde se identifican por sus características físicas, y por consiguiente, al mismo tiempo, tres tipos de áreas de ocupación que se diferencian en su composición del terreno: de diferenciación familiar, subdivisión espacial de familias y multifuncional colectivo privado. Siguiendo con el cumplimiento del objetivo número 3 de la caracterización, encontramos la categorización de acuerdo a las tipologías de vivienda, donde encontramos la vivienda informal concreta. Esta se caracteriza por tener materiales comunes en la construcción, tales como el bloque, el ladrillo, los muros de mampostería, entre otros. Encontramos la vivienda informal en madera, la cual se caracteriza por el uso de piezas en madera de forma tubular y rectangular, donde la madera es utilizada para generar cerramientos dentro de la misma tipología. El uso de la esterilla, la lámina de madera y tablas de madera son muy particulares dentro de esta tipología. Y por último encontramos la vivienda informal mixta. En esta se evidencian el uso de las piezas en madera combinadas con materiales tales como el bloque, la teja de zinc y demás materiales que se encuentran en el entorno, los cuales se ubican de manera no técnica y conforman el sistema estructural y el revestimiento de la misma tipología. Como parte de las lógicas de ocupación en los modos de habitar en esta comunidad, encontramos la categorización por función y forma de los usos cotidianos, donde se encontró que la principal actividad a realizar dentro de la vivienda es el cocinar, y de esta se desprenden demás actividades tales como el dormir, el estar, comer y el asear. Estas pueden presentar variaciones y se encuentran de manera multifuncional. Siguiendo con el objetivo número 3, donde encontramos valorar las lógicas de ocupación y apropiación del territorio, encontramos que las vamos a valorar desde tres ámbitos. El primero es el ámbito urbano, donde de este podemos decir que las formas de habitar, desde la fenomenología,
encontradas en estas comunidades están determinadas por diferentes factores. Los asentamientos a nivel urbano se caracterizan por mantener dentro de su propia configuración espacios particulares que estimulan la unidad dentro de la comunidad, dándoles el principal valor que gira alrededor de un espacio común, el cual se denomina el plan, que cumple con unas características relacionadas a la multifuncionalidad, lo cual quiere decir que se desarrollan varias actividades colectivas y a su vez sirve como cohesión. El siguiente ámbito a valorar es el ámbito construido, en el cual se abordan las intenciones que tiene el habitante hacia su unidad de vivienda con el fin de mejorarla, condicionado o limitado por la situación económica del momento en el que se encuentre. Si bien es cierto que las causas de los propietarios que tienen la vivienda en mejores condiciones o mejor arreglada es porque de alguna u otra manera sus ingresos son constantes y más fijos. Otro factor importante dentro de las mejoras de las viviendas son el tema de la incertidumbre, puesto a que estas viviendas no progresan, ya que en cuanto a términos legales pueden ser desalojadas o no pueden contar con papeles al día y llevan a los habitantes a que no tengan un progreso más continuo y las mantengan de una u otra forma en estado irregular. Por último, encontramos el ámbito estético, donde encontramos que es importante pues describir y resaltar las particularidades que tienen que ver con la necesidad interna del habitante de adornar las unidades de vivienda o de disponer de recursos espontáneos u objetos estéticos en el exterior como al interior de sus casas a pesar de las condiciones mínimas del entorno en las cuales se encuentran, tratando de mantener un sentido de vida más intensa con el lugar por medio de los objetos. En este ámbito también encontramos que nace la percepción simbólica del habitante como un imaginario que busca mantener un embellecimiento físico sobre el espacio construido habitable, brindando múltiples sensaciones íntegras de apego, de satisfacción y de empatía, siendo consciente de la realidad permanente en la que vive. Por efectos de esta investigación, es pertinente evidenciar y resaltar los resultados de un fenómeno imaginario o enraizado en la persona que habita en este tipo de lugares, donde de alguna manera busca mantener su vivienda en condiciones dignas o bonitas, procurando ocultar las secuelas evidenciadas en los aspectos físicos del lugar y de temas arraigados a particularidades socioculturales. Como cumplimiento del objetivo número 4, donde se definen atributos cualitativos y cuantitativos con base a las tres estructuras de estudio, encontramos que en el ámbito urbano podemos hablar de espacios multifuncionales donde tienen diversas ocupaciones y también podemos hablar de lugares de interrelaciones colectivas donde se encuentran o pueden realizarse prácticas para el sustento diario como lo son el cultivo y demás actividades del mismo lugar. En el ámbito construido se pueden hablar áreas de multifuncionalidad donde los elementos de la naturaleza sirven para camuflar y embellecer de una u otra forma la vivienda. En los espacios de ocupación comunal se pueden encontrar las jerarquías de los usos en la vivienda de acuerdo al cocinar, entendiendo que este es el uso predominante en todas las viviendas de acuerdo a la predominancia del género, donde la mujer es la que se encuentra mayor parte del tiempo en la vivienda. Conclusiones. La metodología de valoración propuesta sirve como herramienta guía para estudiar los modos de habitar en comunidades con características informales. Esta herramienta metodológica abre su mirada desde la fenomenología, abriendo el conocimiento sociocultural con el fin de entender a fondo las diferentes lógicas de ocupación y apropiación del territorio. Y desde la academia se pudo establecer un instrumento metodológico que aporte con el cual se logre entender las lógicas de ocupación hacia estas comunidades que están asentadas de manera informal para ser valoradas y resignificadas. Cabe aclarar de que este documento está abierto a nuevas modificaciones y complementos que se ajusten a las necesidades particulares de estudio.